es el tema 6, que es común para los tres cuerpos. Como digo, lo dividimos en dos partes. El tema 6.1, que sería este de hoy, y bueno, se nos pide el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial y la jurisdicción. Los jueces y magistrados, cómo se regulan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ya la independencia judicial, sus diversas manifestaciones, para concluir el tema con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley 50.1981. Es un tema que siempre sufre modificaciones. ¿Por qué? Básicamente porque siempre se está modificando la forma de nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Básicamente por eso, y algunas otras cosas también, pero es que eso prácticamente, gobierno nuevo que entra, gobierno que modifica la ley orgánica, no una, sino varias veces, con objeto de, bueno, pues eso, modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, en concreto de los vocales del turno judicial, como todo el mundo puede entender y como se ve habitualmente en las noticias, ¿no? Entonces, es un tema sencillo, pero con muchas aristas. El Poder Judicial, concepto y regulación legal, bueno, pues lógicamente todo el mundo conoce ya el Poder Judicial, tercer poder del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Bueno, simplemente pues el Poder Judicial que tiene, digamos, como función interpretar y aplicar las leyes, ¿no? ¿Y cómo lo define la ley orgánica? El conjunto de órganos que institucionalmente caracterizados por su independencia, y aquí la palabra independencia en sus diversas manifestaciones que veremos pues, en la semana que viene, pues tiene un emplazamiento constitucional que les permite ejecutar y aplicar imparcialmente, ¿eh? Es la imparcialidad, es una de las manifestaciones de la independencia, las normas que expresan la voluntad popular, someter a los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y la tutela judicial efectiva, ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos. Básicamente, el 117.3 nos dice que la función del Poder Judicial es juzgar y ejecutar lo juzgado. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, interpretando y aplicando la ley. Bueno, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Consecuentemente, aquí tendríamos ya la regulación, sería el título sexto de la Constitución española y la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acabamos de decir. Bueno, principios inspiradores, pues es muy sencillo. El 117 también. Justicia, que se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esto es importante, solo al imperio de la ley, normas con rango de ley. Las normas de carácter administrativo no vinculan a jueces y tribunales. Bueno, no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas previstas en la ley y con las garantías en ella establecidas. Muy bien, entonces, si queréis, principio de independencia. Bueno, aquí explicamos dónde se regulan, artículo 378 al 404 bis. Bueno, los jueces y magistrados son independientes, tanto en relación con el resto de órganos del Estado, gobierno, cortes generales, administración, sino también con respecto a los propios jueces. Cuando estudiamos un poco el Poder Judicial, decimos que cada uno de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial tienen en su plenitud la potestad jurisdiccional. Consecuentemente, esto supone que ningún juez de rango superior puede dar órdenes a uno de rango inferior, sino en vía de recurso y resolviendo aquellos asuntos que le sometan. Dicho de otro modo, un juez de rango superior no puede decirle a uno de rango inferior cómo debe resolver un asunto, sino se le plantea un recurso y lo resuelve interpretando y aplicando la ley. Sería un poco la independencia con respecto a todos los poderes del Estado, incluso a los propios
jueces. Principio de inamovilidad. Básicamente lo acabamos de decir, los jueces no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas previstas en la ley y con las garantías que la misma establece. Sería muy fácil cuando un juez es molesto al poder político, por ejemplo, pues digamos, pues eso, separarlo del servicio, trasladarlo, jubilarlo, etcétera, ¿no? Pero no, eso está todo establecido cuando tiene que ser. En consecuencia, supongo que todo el mundo habrá oído juez ordinario predeterminado por la ley. Bien, pues este es el que le toca y entonces, en virtud del principio de inamovilidad, es el que va a resolver en su caso o realizar la función jurisdiccional que corresponda, por ejemplo, la instrucción de la causa de ese asunto, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tiene en mente pues lo que está sucediendo ahora con diversas personalidades de la vida pública y algunos jueces que están pues instruyendo causas que afectan pues a importantes personalidades, como acabo de decir. Principio de responsabilidad sería el siguiente, ¿no? Bueno, aquí luego lo comentaremos porque esto tiene alguna peculiaridad, ¿no? Son responsables ¿eh? por los daños causados por error judicial o por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Consecuentemente, el ciudadano perjudicado tiene derecho a ser resarcido, indemnización a cargo del Estado. Aquí ha habido una pequeña modificación en orden a la responsabilidad civil que en su momento comentaremos. Principio de sometimiento al imperio de la ley, esto ya lo he comentado un poco, solo están sometidos a la Constitución y a las leyes. Por eso, cuando estudiamos contencioso administrativo, vemos que el juez no viene obligado a aplicar una norma de rango administrativo, un reglamento, tiene que aplicar la ley a la que desarrolla ese reglamento y luego plantear en su caso una cuestión de ilegalidad. ¿Vale? Entonces, estos serían, como digo, los principios de una forma muy escueta. Quizás luego estudiamos el principio de imparcialidad con un mayor detenimiento. Bueno, nos fijamos en algunas cositas más. Principios organizativos del Poder Judicial. El primero es exclusividad. Juzgar y ejecutar lo juzgado únicamente compete a los jueces y tribunales. Y ningún otro estamento puede realizar esa función. Exclusividad. Unidad jurisdiccional. Pues ya hemos dicho, creo que en el tema 1, y lo hemos ido repitiendo, que la jurisdicción es una, es única. Así dice la Constitución, el artículo 117, dividida en 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Ello no obsta para que existan unas jurisdicciones especiales, que sería la jurisdicción militar en su caso, también recogida en la ley, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero bueno, básicamente, como aquí dice, bueno, pues juzgan aquellas cuestiones estrictamente castrenses y en su caso, bueno, pues cuando se produce la declaración del estado de sitio de acuerdo con la Constitución y la ley correspondiente. Entonces, jurisdicción militar, jurisdicción especial, que enjuicia cuestiones, procesos en el ámbito estrictamente castrense y en su caso en aquellas materias que se establezca en relación cuando se declare el estado de sitio. Hay otras jurisdicciones también de carácter especial, aunque no como la militar, que sería la constitucional, sería el Tribunal de Cuentas y serían también estos, digamos, jueces consuetudinarios, ¿no? Que serían, pues esos son un poco ya incluso folclóricos, el Tribunal de las Aguas de Valencia, folclóricos en el sentido de que no están regulados, son el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia y algunos otros, ¿no? Jurisdicción constitucional, Tribunal de Cuentas y estas jurisdicciones consuetudinarias. ¿Vale?
Entonces, este principio de unidad jurisdiccional es importante que lo tengamos claro, porque de ahí salen los conflictos de jurisdicción, los conflictos de competencia, etcétera, ¿no? Es cuestiones de competencia ya dentro de la jurisdicción ordinaria y dentro de un orden jurisdiccional concreto. Colaboración con la justicia. Todos están obligados a colaborar con la justicia, tanto en los procesos abiertos como con respecto a la ejecución, ¿eh? No solo a la hora de juzgar, sino también a la hora de ejecutar lo juzgado. Gratuidad, 119 de la Constitución. Nos vamos viendo casi cada uno de los artículos, ¿no? El principio de gratuidad recogido en el 119, que luego se desarrolla claramente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, 196, pero gratuidad con respecto a aquellas personas que carezcan de recursos suficientes para litigar, no de modo general, ¿eh? Insuficiencia de recursos para litigar. ¿Y cómo se establece esta insuficiencia? Pues de acuerdo con un baremo que establece la Ley 196 de Asistencia Jurídica Gratuita, que lo estudiaremos también en alguno de los temas, dependiendo de gestión o tramitación, pues lo estudiamos en el 9 o en el 10. Vale. Principio de publicidad. Bueno, la justicia lógicamente es pública, ¿eh? Las actuaciones judiciales serán públicas, seguimos un poco viendo todos los artículos del libro sexto, del título sexto, perdón, actuaciones judiciales públicas, lógicamente con aquellas excepciones que prevea la ley, en las leyes procesales. Todo el mundo puede entender que hay determinadas materias relativas al honor o la intimidad de las personas que no pueden hacerse públicas. Incluso ahora, como todo el mundo sabe también, se están anonimizando las partes en las sentencias, ¿no? Cuando te dan una sentencia en un órgano judicial, perdón, ya no aparece el nombre de la parte completo, ¿no? Sino que aparece incluso pues, un nombre de pila que nada tiene que ver con la persona que ha litigado. Principio de publicidad, pero con las excepciones previstas en la ley, de todo punto comprensibles en orden a la intimidad de las personas, ¿no? Bueno, no hay mucho más, ¿eh? Los letrados de Atención de Justicia velarán porque los funcionarios competentes de la oficina judicial publiquen en un lugar visible al público el primer día hábil de cada semana la relación de señalamientos en orden a la publicidad. Dicho de otro modo, ¿puede una persona ir a una sala de juicio y ver un juicio? La respuesta debe ser sí. El funcionario del cuerpo de auxilio judicial, cuando bueno, pues se inicia un juicio, debe de dar la voz de audiencia pública. Todo el que quiera puede pasar, con la excepción que acabamos de decir, que el juez, tribunal, diga no, en este asunto, pues lo declaramos reservado y no se admite la presencia de público, ¿no? Hay otras peculiaridades también, pero básicamente sería siempre esta. El principio general de publicidad de las actuaciones judiciales y luego restricciones en casos concretos, ¿eh? No hay mucho más. Aquí un poco lo que os decía, previa disociación en las sentencias de los datos de carácter personal que las mismas contengan, quitarle ya el nombre de la parte, ¿no? Principio de oralidad. Las actuaciones judiciales son predominantemente orales, ello sin perjuicio, lógicamente, de aquellas actuaciones escritas. El escrito de demanda pues tiene que ser escrito, ¿no? Pero se tiende cada vez más a que las partes expongan sus alegaciones en los actos de la vista o del juicio, y allí se resuelva todo. Repito, principio de oralidad, pero lógicamente, algunos actos del proceso tienen que ser escritos. Si bien se está tendiendo cada vez más a las vistas orales, ¿no? El juez del mazo que se dice como el sistema sajón, ¿no? Que el juez resuelve allí juez o tribunal, digo juez en el sentido amplio del término, resuelve en el acto del juicio pues lo que haya que resolver. Oralidad, por tanto, como principio general, pero lógicamente escritos en el proceso, ¿no? Autogobierno. Autogobierno que es, lógicamente, el tercer poder del Estado, pues está autogestionado. ¿Autogestionado por quién?
por un órgano que denominamos Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la ley orgánica. Con subordinación a él, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y los TSJ ejercerán las funciones previstas en la ley. Entonces, ya hemos hablado también, si no hemos hablado, lo comentamos ahora, además de la, digamos, de la organización judicial, empezando por el Tribunal Supremo y finalizando por los juzgados de paz hasta que se eliminen, pues tenemos también una organización gubernativa, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, salas de gobierno y jueces decanos. Creo que lo hemos comentado. Si no, pues si alguien tiene alguna duda, no tengo ningún problema en resolverlo. Dos tipos de organización. La organización jurisdiccional propiamente dicha, que si queréis empezamos por abajo, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer como ámbito partido judicial, luego los juzgados de ámbito provincial, juzgados de lo social, de lo contencioso administrativo, de lo penal, de vigilancia penitenciaria, de menores, serían los de ámbito provincial. Luego las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la audiencia nacional, separado un poquillo, porque de los tribunales superiores de justicia pasamos directamente al Tribunal Supremo. La audiencia nacional es un tribunal con competencias propias. Entonces, autogobierno, ¿eh? Incardinado en el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial es la cúspide de la organización gubernativa judicial. Cualquier resolución que dicte el Consejo General del Poder Judicial podría ser recurrida, pero ya en vía jurisdiccional, sala tercera del Tribunal Supremo. Bien, principio de autogobierno, claro que hoy vamos a estudiar el Consejo General del Poder Judicial y esto nos interesa bastante tenerlo claro. Principio de participación ciudadana. Bueno, participación ciudadana que establece el 125 de la Constitución. ¿Mediante qué? Básicamente la acción popular. El Tribunal del Jurado y los tribunales consuetudinarios y tradicionales. La acción popular es una figura, una acusación en el proceso penal, ahora mismo está en entredicho. ¿eh? El juez Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, tiene un trabajo sobre esto bastante interesante, pero supone que cualquier ciudadano que conozca de la comisión de un delito puede denunciarlo y perseguirlo ante los tribunales. Podríamos entonces definir la acción popular o la acusación particular como aquella acusación eh, que de las personas que sin ser directamente ofendidas o perjudicadas por el delito tienen interés en que se condene al culpable si resultare serlo. Sería un poco la definición de la acción popular. Aquellas personas físicas o jurídicas que, sin ser directamente ofendidos o perjudicados por un delito, tienen, bueno, pues interés en que se juzgue al culpable y se le condene en el caso de que resultare serlo. Los ejemplos que podemos poner son las asociaciones principalmente, ¿no? Asociación para la defensa de la naturaleza. En consecuencia, si hay un vertido en un río hecho por una empresa, pues puede personarse como acción popular. Asociación para la defensa de las mujeres maltratadas. Pues lógicamente, esta asociación, si hay un maltrato, puede personarse. No son directamente perjudicados u ofendidos por el delito, pero sí tienen interés en que se defienda pues, esas cuestiones que ellos, para los que están constituidos. A diferencia de la acusación particular. La acusación particular sí está compuesta por aquellos directamente perjudicados o ofendidos por el delito, que acusan a una determinada persona. ¿Vale? Muy bien. Y ya la institución del jurado que estudiaremos, participación de los ciudadanos en la administración de justicia respecto de aquellos procesos penales que la ley establezca. El Tribunal del Jurado es el que verdaderamente juzga, los 9 ciudadanos jurados.
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado simplemente aplica la ley cuando ellos ya han dado el veredicto, ¿no? Y ya los tribunales consuetudinarios y tradicionales, que como antes decía, pues el Tribunal de las Aguas de Valencia, u otros tribunales, el Hombre Buenos de Murcia, etcétera, ¿no? Hay varios, estos ya son un poco más, eso, tradicionales. Entonces, participación de la administración de los ciudadanos en la administración de justicia, ¿vale? Sería también, si esto verdaderamente no es complicado, ¿no? Ahora vemos ya la planta judicial, que ya un poco la hemos dicho, ¿no? La planta judicial iniciándose por los juzgados de paz, ¿eh? Juzgados de paz, que serían ámbito municipal, te aprovecho aquí para decirlo, ámbito municipal, allí donde no haya un juzgado de primera instancia, habrá uno de paz. Juzgados de primera instancia e instrucción pueden ser comunes, mixtos que se llama, o pueden ser, digamos, separados. Por ejemplo, en los pueblos más pequeños suele haber juzgados de primera instancia e instrucción. La misma persona, el mismo juez, es juez de primera instancia y juez de instrucción. Ya en las grandes ciudades y en las capitales de provincia ya están las jurisdicciones separadas. Entonces hay un juez de primera instancia y otra persona distinta que es juez de instrucción. También de violencia sobre la mujer. Los juzgados de primera instancia, de instrucción y de violencia sobre la mujer tienen ámbito partido judicial, con alguna excepción que podemos ver luego en violencia sobre la mujer. Ámbito partido judicial. Entonces el partido judicial es un municipio y aquellos otros que se añaden. Por ejemplo, Alicante. Alicante, el partido judicial de Alicante comprende el término municipal de Alicante, también el de San Juan de Alicante, que es un pueblo que hay al lado, y el de Campello. Todo el mundo conoce pues eso, los juzgados de paz, o perdón, los términos municipales que hay que se añaden al partido judicial. También podría decir, pero bueno, no quiero tampoco extenderme, los juzgados de paz, bueno, pues hay juzgados que están servidos por funcionarios de justicia y otros por funcionarios del ayuntamiento. En todo municipio hay un juzgado de paz de momento, de acuerdo con la ley actual. Juzgado de paz. Muy bien, y luego tendríamos los juzgados de ámbito provincial, que serían básicamente aquellos los juzgados de lo penal, los juzgados de lo mercantil, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Es decir, todos los demás que no sean de primera instancia de instrucción y de violencia sobre la mujer. Tienen ámbito provincial. Eso supone que las personas que sirven en estos juzgados, los jueces de estos juzgados, han de tener la categoría de magistrado. Yo supongo que todo el mundo, bueno, todo el mundo, a ver, todo el mundo que haya preparado en otras ocasiones, pero no tiene por qué saberlo, si no, no tiene por qué saberlo. Ahora veremos las categorías de la carrera judicial. Pero es importante ya empezar a fijarnos de estas cosas porque siempre se habla del juez de lo social, el juez de lo mercantil, el juez de lo penal. Bien, pues estas personas tienen todos la categoría de magistrado. No podría ser una persona con la categoría de juez, excepto un juez sustituto en algún momento determinado, que digamos fuese juez de menores o juez de lo social o juez de lo mercantil. Han de tener la categoría de magistrado. Muy bien, las audiencias provinciales, con ámbito de aplicación en la provincia, los TSJ, ámbito de aplicación las comunidades autónomas, la audiencia nacional con ámbito, digamos, todo el territorio nacional, pero con respecto a aquellos asuntos que tienen encomendados. Por ejemplo, sabemos que la audiencia nacional no tiene sala de lo civil, por poner un ejemplo. Y ya el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, la cúspide de la organización judicial española. Muy bien. Organización interna, las salas de los tribunales, pues, que existan dos o más secciones, se designarán por ordinal. Sección primera, sección segunda, sección tercera. Y en los juzgados, juzgado número 1, juzgado número 2, juzgado número 3.
Revisión de la planta judicial cada 5 años. La planta judicial es aquellas personas que trabajan en los juzgados. Planta se refiere, digamos, a los miembros de la carrera judicial que prestan servicios en los juzgados y tribunales. La demarcación se refiere, digamos, un poco al ámbito de población, o sea, al ámbito territorial, ¿no? Entonces, la ley se llama Ley de Demarcación y Planta Judicial. La planta es la que se está refiriendo a los miembros de la carrera judicial que prestan servicio pues, en esa determinada localidad. ¿Eh? ¿Vale? División judicial, ya lo he ido un poco comentando, ¿no? El municipio, el partido judicial, la provincia, la comunidad autónoma y la jurisdicción militar. La jurisdicción militar que no la tocamos prácticamente, pero sí que tenemos que saber de su existencia, sobre todo porque la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Sala Quinta o de lo militar del Tribunal Supremo, pues aúna, digamos, la jurisdicción especial militar con la jurisdicción civil ordinaria, ¿no? Civil en el ámbito, no me refiero al ámbito jurisdiccional civil, sino a que no es militar, ¿no? La jurisdicción ordinaria que se conjuga con la jurisdicción militar. De hecho, como todo el mundo sabe, habrá 4 magistrados en esa sala de origen militar y 4 de origen no militar. El Tribunal Militar Central, los tribunales militares territoriales y los juzgados togados militares, que son servidos pues, por aquellas personas del cuerpo jurídico militar, se denominan togados porque además de llevar su uniforme militar de capitán, de lo que sea, pues llevan la toga. No hay más, no hay más. Tampoco, lógicamente, estas personas pertenecen al cuerpo jurídico militar, son personas que tienen su título en derecho, hacen la oposición y luego pues lo mismo están de juez togado militar que de fiscal togado militar que están sirviendo en otro sitio, ¿no? Esto sería un poco la idea. Si alguien no tiene claro algo de esto, no tiene más que decírmelo y un poco lo comentamos. Es importante que nos vayamos quedando ya con estas cosas y que luego no haya dudas, ¿vale? Bien, pues si nadie me dice nada, seguimos un poco y ahora pasamos a estudiar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Bueno, Consejo General del Poder Judicial, ya hemos mencionado su, digamos, su naturaleza, órgano de gobierno del Poder Judicial creado para reforzar la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. Básicamente se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 558 a 642, libro octavo, y en cuanto a su naturaleza jurídica, bueno, pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que no es un órgano jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial no juzga. Digamos que es un órgano, si queréis, de carácter gubernativo, administrativo. Lo que dice la, la ley es un órgano configurado directamente por la Constitución de la que recibe todos sus atributos fundamentales. Y bueno, un órgano constitucional de garantía para garantizar la independencia del Poder Judicial, de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. ¿eh? Composición está integrado pues, por el presidente del Tribunal Supremo, que como todo el mundo sabe, lo es a su vez del Consejo General del Poder Judicial. Es una persona que tiene 2 cargos, presidente del Tribunal Supremo y al mismo tiempo presidente del Tribunal Supremo y al mismo tiempo presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿eh? Y por 20 miembros que se denominan vocales, nombrados por el rey, todos ellos, por un periodo de 5 años, y estos 20 vocales, 12 serán de procedencia judicial entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica, que ahora vamos a ver, 4 de ellos a propuesta del Congreso y 4 a propuestos del Senado, siendo elegidos con mayoría de 3/5. Pues serían los de procedencia no judicial. Es decir, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero tendríamos un presidente que lo es a su vez
del Tribunal Supremo y 12 vocales de procedencia judicial, pertenecientes a todas las categorías judiciales, ahora vamos a ver cómo se nombran, y 8 vocales no judiciales, es decir, no pertenecientes a la carrera judicial, nombrados entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio, 4 a propuestos por el Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado por mayoría de 3/5. En todo caso, son nombrados por el Rey, propuestos por el Congreso, propuestos por el Senado, nombrados por el Rey, con el refrendo del ministro de Justicia, a excepción del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que el refrendo es del presidente del Gobierno. Bien, lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, ¿no? Ah, vale, lo tenemos aquí abajo, perfecto. Vamos a ver un poco cómo se designan. Bien, lo que sí tendríamos que tener en cuenta que siempre hemos de tener en cuenta esta circunstancia, paridad. En cualquier tipo de nombramiento se entiende que ha de existir paridad entre hombres y mujeres. Sería un poco la idea, porque un poco una de las cosas que voy a modificar de la parte segunda del tema es introducir otra vez esto, que ya es repetirme demasiado, pero no quiero que se nos vaya a olvidar. Entonces, paridad entre hombres y mujeres. Vale, 20 vocales, ya lo he dicho, 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial. Es importante esto del servicio activo, porque si no están en servicio activo son juristas, no jueces. Y aquí tendríamos un poco cómo se nombran en este cuadro, ¿no? Vocales propuestos por el Congreso, entre jueces y magistrados, 6. Entre juristas de reconocida competencia, 4. Total, 10. Total propuestos por el Senado, 6. Total, 4, 10. 10 y 10, 20. Más el presidente. Total, 21. 1 más estos 20. El presidente no forma parte de los 20. Está nombrado después. ¿eh? Designación. Bueno, pues ya hemos comentado un poco la mayoría necesaria, que es 3/5 en los dos casos, ¿no? Son designados por las Cortes Generales del modo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, presencia paritaria. Cada una de las cámaras elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales, 6 más 4. Con más de 15 años de ejercicio en su profesión, digamos, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 del turno judicial. 6 más 4, lo digo otra vez. El principio de presencia equilibrada, ¿vale? Esto ya no lo repito, lo va diciendo la ley continuamente. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres. Bueno, sí que se nos han introducido algunas peculiaridades, algunas cosas, ¿no? Antes de su elección, los candidatos deberán de comparecer en la comisión de nombramientos de la Cámara, de cada una de las cámaras, al objeto de que esta Cámara evalúe los méritos que aducen para ser nombrados miembros vocales del Poder Judicial y su idoneidad para dicho cargo. Bueno, podrán ser elegidos por el turno de juristas quienes tengan reconocida competencia, más de 15 años de experiencia en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. Como digo, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, notarios, letrados de la Administración de Justicia, etcétera, ¿no? No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, excepto que no estén en servicio activo. Por eso antes comentaba, cuidado, los que van por el turno judicial tienen que estar en servicio activo. Pudiera ser que un juez en excedencia que esté ahora ejerciendo de abogado sea elegido por el turno de juristas. Sí, porque ya no es juez. Dice la norma también. Bueno, efectivamente, quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentre en situación administrativa distinta a la de servicio activo, al menos durante el año anterior a su elección.
lógicamente. Tampoco podrán ser elegidos por este turno quienes en los 5 años anteriores hayan sido nombrados titulares de un ministerio, de una Secretaría de Estado, de una consejería de un gobierno autonómico, elegidos titulares de una presidencia de una corporación local, es decir, alcaldes. Es decir, no quieren que sean miembros del Poder Judicial aquellos que hayan sido ejercido cargos políticos, por decirlo de alguna forma. O hayan tenido la condición de diputado, senador, miembro del Parlamento Europeo, una Asamblea Legislativa. Volvemos otra vez a lo mismo. No políticos durante los 5 años anteriores. ¿Vale? Otra cosa también importante, además de la suplencia, es este último párrafo de aquí, que ya estaba en la ley. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo Saliente, de tal forma que entonces solo podrán ser nombrados para un periodo, para un mandato. Ya lo aclaro yo, aquí no es posible la reelección de los vocales. Renovación. 5 años en su totalidad. Renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias. Esto no hay más que leerlo, ¿no? Pues las cámaras pueden dar comienzo al periodo de renovación, etcétera, remitiendo pues, a los presidentes del Congreso y del Senado los datos del escalafón, el registro de asociaciones, etcétera. Nombramiento. Los vocales, como hemos dicho, serán nombrados por el rey, mediante real decreto, añado yo aquí, con el refrendo del ministro de Justicia, el presidente con refrendo del presidente de gobierno, todos ellos mediante real decreto. Los jueces se nombran por orden del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados de cualquier tipo por Real Decreto, de modo general refrendado por el ministro de Justicia, con la excepción de el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que el refrendo lo hace el presidente del Gobierno. ¿Vale? Bien, constitución del nuevo Consejo. Bueno, pues la toma de posesión tendrá lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del mandato anterior. Como todo el mundo sabe, esto no se cumple, porque luego no se ponen de acuerdo los partidos políticos en la mayoría de 3/5 para elegir a una persona y en consecuencia pues el que está ahí continúa. Pues esta vez creo que en lugar de 5 años han estado 8. Pero bueno, esto es lo que dice la norma, esto es lo que tenemos que saber. Si alguna de las cámaras el día de la Constitución no hubiere, digamos, procedido aún a la elección de los vocales cuya designación le corresponde, se constituirá el Consejo con los 10 designados por la otra Cámara y con los vocales del Consejo saliente que hubieran sido designados, o sea, continuarán, por decirlo de alguna forma, en su cargo aquellos cuyo mandato no haya sido renovado. Si ninguna de las dos cámaras hubieran efectuado en el plazo legalmente previsto tal designación, el Consejo continúa en funciones, que es lo que ha pasado pues hasta hace muy poco tiempo. ¿eh? Bueno, no hay mucho más, ¿no? Como hemos visto, es posible la constitución de un nuevo Consejo en el supuesto de que alguna de las cámaras pues no lo haya designado. Bueno, no hay más. Esto es una simple lectura. De modo general, lo que sucede es que como se necesita una mayoría cualificada de 3/5, pues los partidos políticos de los grupos parlamentarios de las cámaras no se ponen de acuerdo sobre todo en los vocales de procedencia judicial. Entonces todo el mundo pues oye, lee, vocales conservadores, vocales progresistas. Este ha sido propuesto por tal partido, esta por tal otro. En consecuencia, bueno, pues no sé, en la independencia que estamos aquí predicando parece que queda un poco en entredicho, ¿no? Pero además también votan en bloque. Los progresistas están todos de acuerdo en votar una cosa y los digamos, propuestos, los conservadores que se dice, pues están todos de acuerdo en votar la contraria. De modo general, esto es así, dos bloques perfectamente definidos, ¿no? Bueno, por eso digo que siempre se modifican estos artículos cuando llega un gobierno nuevo, pues y tiene la mayoría suficiente, pues modifica estos artículos de la ley orgánica pues para nombrar en los puestos más importantes, pues
a aquellos que parece que eh, bueno, pues comulgan más con sus ideas, ¿no? Cese anticipado de vocales, esto ya pues no es ya tan importante, ¿no? Lógicamente, bueno, pues el cese anticipado pues dará lugar a su sustitución. ¿Por quién? Por el mismo órgano, por la misma Cámara y del mismo turno que nombró al que debe ser sustituido, ¿no? Designación de vocales del turno judicial. Aquí vamos a ver, ya hemos visto que los del turno no judicial, el turno de juristas es más sencillo, pues son 4 a propuesta del Senado, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5. Pero los de designación, los del turno judicial, sí que tienen alguna peculiaridad. ¿eh? Presentación de candidaturas. Bueno, pues cualquier juez o magistrado en servicio activo podrá presentar su candidatura para ser elegido vocal por el turno judicial, salvo que se encuentre en alguna de las causas que lo impida, ¿no? Aquel juez o magistrado que desee presentarse, pues deberá aportar o bien el aval de 25 miembros de la carrera judicial en activo, o bien el aval de una asociación judicial legalmente constituida, pues Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Victoria, etcétera, hay más que no recuerdo. Entonces, se necesita un aval, o bien 25 miembros de la carrera judicial en activo o una candidatura. Y cada uno de los jueces y magistrados o las asociaciones podrán avalar hasta un máximo de 12 candidatos. El plazo de presentación de candidaturas será un mes desde el día siguiente a que el presidente del Tribunal Supremo, bueno, pues ordene la apertura de dicho plazo. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura, pues dirige un escrito pues al presidente del Tribunal Supremo. ¿Vale? Una memoria justificativa diciendo lo que tiene pensado hacer en el caso de ser elegido. Esto de los avales y sería un poco lo que tendríamos que tener en cuenta aquí. Estamos hablando, como digo, de los vocales de procedencia judicial y la necesidad de aval. 25 miembros de la carrera judicial o una asociación. Máximo posible para avalar 12 candidatos. ¿Vale? Proclamación de las candidaturas, la Junta Electoral, bueno, lógicamente que se constituye una Junta Electoral que estará formada por el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y 2 vocales, el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo. Y siempre actúa como secretario, el secretario de gobierno del Tribunal Supremo. Lógicamente sin voto, puesto que no es miembro de la carrera judicial. Se constituye la Junta Electoral en los 3 días siguientes. Bueno, esto ya pues una simple lectura, ¿no? Junta Electoral, la convocatoria, pues cuando el presidente lo considere oportuno. Y, lógicamente, se podrán sustituir a los miembros entre sí, en ausencia del presidente. ¿Quién será el que lo sustituya? El magistrado más antiguo, ¿vale? Y el más moderno serán, en tu caso, pues los siguientes magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, si este que es más antiguo pues no puede estar por cualquier circunstancia, pues lo sustituirá el que le siga en antigüedad, y el más moderno exactamente lo mismo, ¿no? El régimen de acuerdos es mayoría simple, se publican las candidaturas, se resuelven las impugnaciones. Bueno, esto ya entiendo que una simple lectura tampoco es necesario conocerlo al dedillo. Recurso contencioso administrativo. Esto sí es importante conocerlo contra la proclamación definitiva de candidaturas. Cabrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días. Lógicamente podría ser una pregunta: oiga, indique usted quién es el competente para resolver este recurso. Lógicamente estamos hablando de elección al Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de decisiones de una Junta Electoral de magistrados del Tribunal Supremo. Por tanto, no cabe otra solución que no sea la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sala Tercera, que resolverá en 3 días. Designación por las cámaras. Bueno, pues una vez que ya se hayan agotados los plazos, el presidente del Tribunal Supremo del Consejo remitirá las candidaturas al presidente del Congreso y al presidente del Senado, a fin de que pues, procedan a la votación de estos vocales del turno judicial. Y esto también sería interesante
que lo supiésemos, ¿no? La designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá respetar como mínimo la siguiente proporción: 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 magistrados de más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Es decir, de los 12, 3 deben ser magistrados del Tribunal Supremo, otros 3 magistrados con 25 años y luego ya 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad, tengan la antigüedad que tengan, porque 25 años no son pocos. Si no existieren candidatos, bueno, la vacante crecerá al cupo siguiente por el orden antes mencionado. Si no hubiere un candidato del magistrado del Tribunal Supremo, pues entonces serán 4 de magistrados con más de 25 años. O sea, crecen por orden que hemos mencionado. Es bastante sencillo, pero tiene pues, algunas cosas que hay que recordar. Estatuto. Los estatutos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues básicamente régimen de dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto o actividad bueno, en la vida privada, ¿no? En la esfera privada, ¿no? Profesión, actividad públicos o privados por cuenta propia o ajena, retribuidos o no. La situación en la que quedarán los funcionarios será de servicios especiales. Por ejemplo, si un juez es nombrado miembro del Consejo del Poder Judicial, vocal del Consejo, entonces quedarán servicios especiales. Si un abogado del Estado es nombrado vocal del Consejo del Poder Judicial, servicios especiales. Si un letrado de Administración de Justicia, servicios especiales. ¿Vale? Y bueno, aquí ya no podrá compatibilizarse el cargo con otras funciones de ámbito gubernativo, tendrán la obligación de asistir, ¿eh? Bueno, pues están sujetos al deber de declarar los bienes que poseen, con objeto de que no haya enriquecimientos individuos, no están ligados por mandato imperativo, ¿eh? Una vez elegidos pueden, digamos, ejercer su cargo de acuerdo con su conciencia y solo cesarán por el transcurso de los 5 años a los que fueron nombrados o, digamos, evidentemente por alguna renuncia, alguna cuestión aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, incapacidad, incompatibilidad, etcétera, ¿no? Y los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera judicial, ¿eh? Salvo una situación específica, así como cuando por jubilación o cualquier otra causa dejen de pertenecer a la carrera judicial. Es decir, sabemos que los jueces y magistrados se jubilan a los 72 años. Consecuentemente, pues una persona que tenga más de 72 años, pues no podría ya, no está en activo. Esto luego lo veremos también, digamos, la edad de jubilación, que es muy sencilla, que serían básicamente los jueces, fiscales y de Administración de Justicia a los 70 años, perdón, a los 70 años, pudiendo los jueces prorrogar hasta los 72, solo los jueces. El resto de personal a los 65. Y hay que tener en cuenta también que aquellas personas que han entrado antes del año 2011 en la Administración de Justicia pueden jubilarse con 60 años siempre que tengan 30 de servicio. Bueno, lo veremos un poco más adelante. Bueno, el resto pues ya no leemos. La responsabilidad civil y penal pues siempre ante el Tribunal Supremo, ¿no? Lógicamente, a la primera, a la segunda. Y no podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de magistrados del Tribunal Supremo. Después sí, ni nombrados ni un Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier puesto de libre designación. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco la idea que tendríamos que tener. En relación con las atribuciones del Consejo, pues yo simplemente las leería. No nos compliquemos demasiado. Ahora vamos a estudiar las comisiones. Bien, como veis, pues por poner funciones que no queden, que no quede. Yo ya nos vamos por la 19 y alguna pues tiene luego a su vez. No nos preocupemos demasiado porque esto ni se pregunta, digamos así, con determinada, o sea, con mucha, digamos, profundidad, ¿eh?
Simplemente pues un par de lecturas y yo creo que todo el mundo lo conoce o lo debe conocer porque son, bueno, pues hasta cierto punto lógicas, pero son muchísimas. 25, luego aquí hay otra relación, básicamente pues la emisión de informes, bueno, pues quizás sí que deberíamos pararnos un poco en las comisiones que vamos a ver ahora. Sobre todo, hay más comisiones, pero las orgánicas, las que regula la ley orgánica del Poder Judicial, y han introducido una nueva que es la comisión de calificación, que ya existía, pero ahora la regula la ley orgánica. Bueno, esto como digo, una simple lectura. Luego sí que tendríamos que tener en cuenta, si queréis, esta modificación, pues se produjo no hace mucho, el Consejo General del Poder Judicial, cuando ya han vencido sus 5 años de mandato, continúa, como hemos dicho, en funciones si no se han nombrado los vocales que los van a sustituir, ¿no? Entonces, se aprobó una reforma en donde, bueno, pues se limita las atribuciones del Consejo a, digamos, en los nombramientos de carácter discrecional, es decir, solo tendría estas funciones. Dicho de otro modo y en castellano, como consecuencia de que está en funciones, entonces el gobierno de turno no era capaz de llegar a un acuerdo con el partido de la oposición de turno, bueno, pues y entonces estaban nombrando los jueces de una determinada tendencia que no interesaba al gobierno de turno, pues dice, vamos, como no podemos nombrarlos, vamos a modificar la ley orgánica, que para eso sí tenemos mayoría, para evitar que el Consejo en funciones siga haciendo nombramientos. Entonces modifican el 570, como aquí vemos, y limita, como digo, las funciones del Consejo cuando ya ha cumplido su mandato y se encuentra precisamente en funciones. Bueno, simplemente lo leemos nuevamente. No tiene sentido de que yo vaya leyendo todos estos, cansar indebidamente a la gente porque esto no se retiene. Pero simplemente saber lo que es, el por qué se limita. Se limita principalmente el nombramiento de carácter discrecional que supone pues, el nombramiento de presidentes de las audiencias provinciales, de las salas de los TSJ, de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Esto, como digo, se limita cuando el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido ya su mandato y se encuentra en funciones. Lo explico aquí un poco más abajo. Si queréis un poco el porqué de las cosas, que es mucho mejor saber el porqué que leer esa retahíla de limitaciones, ¿no? ¿Mm? ¿Vale? Muy bien, pues aquí tenemos un pequeño esquema que nos aclara un poquito las cuestiones, o eso espero, y ahora lo que vamos a ver es un poco, digamos, el nombramiento de los principales cargos, ¿no? Y el presidente, el vicepresidente, etcétera, ¿no? Habíamos dicho que el Consejo del Poder Judicial se compone de los 20 vocales y hemos estudiado cómo se nombran esos 20 vocales, pero no habíamos hablado del presidente hasta ahora, salvo que yo he dicho que es nombrado también por el rey con el refrendo del presidente del, del gobierno. Pero ¿cómo se designa? ¿Eh? En principio, lo que tendríamos que tener en cuenta es esto: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que es la misma persona, es la primera autoridad judicial de la nación y representa al Poder Judicial. Y es necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala. Vale. En la carrera judicial, supongo que todo el mundo lo sabe, pero existen 3 categorías, que sería la categoría de juez, la categoría de magistrado y la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. No hay más. Juez, magistrado, magistrado del Tribunal Supremo, que a su vez se corresponden con las 3 categorías del Ministerio Fiscal. Abogado fiscal, equiparado a juez, fiscal equiparado a magistrado y fiscal de sala del Tribunal Supremo equiparado a magistrado del Tribunal Supremo. No hay más categorías. Aquí lo que no se nos dice es aquella persona que se presente, que tenga intención de ser
presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tiene que tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y las condiciones para ser presidente de sala del Tribunal Supremo. Para ser presidente de sala del Tribunal Supremo se exige ser magistrado del Tribunal Supremo y 3 años de antigüedad al menos en esa categoría. Es decir, magistrado del Tribunal Supremo con 3 años de antigüedad. ¿Vale? Estas serían las condiciones necesarias para los miembros de la carrera judicial que pretendan acceder a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Pero también se puede acceder a esta presidencia, a este cargo del Tribunal Supremo y Consejo del Poder Judicial, siendo un jurista de reconocido prestigio, de reconocida competencia, con más de 25 años de ejercicio de su profesión. Es decir, no tendría el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, no tendría por qué ser un miembro de la carrera judicial, no tendría por qué ser un juez, podría ser un abogado, un registrador de la propiedad, un notario, por ejemplo, siempre y cuando tenga reconocida competencia y más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. ¿Vale? Entonces, en la sesión constitutiva del Consejo, que será presidida por el vocal de mayor edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas sin que cada vocal pueda proponer a más de un nombre. Sesión constitutiva, pues se hacen públicas las candidaturas. Pues como antes decía, los vocales del grupo conservador, no debería de ser así, tal y como está establecido, pero así es. Los vocales del grupo conservador, proponemos a Pepito. Los vocales del grupo progresista, proponemos a no sé quién. No debería ser así, así es como se hace, pero dice cada vocal, yo, vocal, simplemente propongo que sea presidente del Tribunal Supremo este señor o esta señora. Y la elección tendrá lugar en una sección a celebrar de entre 3 y 7 días más tarde, siendo elegido quien en la votación nominal obtenga mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno. Sería un poco la idea, mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno, votación nominal. Digamos, nombramiento y toma de posesión, ya he comentado que esta persona que ha obtenido tiene los requisitos importantes y ha obtenido la mayoría de 3/5 de los vocales del Consejo, pues es nombrado por el rey mediante Real Decreto con el refrendo del presidente del Gobierno. Presta juramento o promesa y toma posesión de su cargo ante el Pleno de dicho tribunal. Ante el Pleno de dicho tribunal. Se preguntó en una ocasión. Mandato. La duración del mandato del presidente coincide con el consejo que lo haya elegido, o sea, serían 5 años. Y el presidente sí puede ser reelegido por una sola vez para un nuevo mandato. Sería un poco la idea, estos datos que tenemos que tener acerca del nombramiento de esta persona. Cese. Bueno, pues lógicamente por haber expirado el término de su mandato, los 5 años, excepto que sea reelegido por renuncia por decisión del Pleno a causa de notoria incapacidad o incompatibilidad de esta persona. Bueno, puede sufrir algún tipo de problema, ¿no? Pues esto sería. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, en el caso de que sea funcionario, por ejemplo, sea un magistrado del Tribunal Supremo, con la antigüedad suficiente para ser presidente de sala del Tribunal Supremo, pues entonces quedarían servicios especiales. Si no es perteneciente a la carrera judicial, pues la situación que le corresponda. De modo general, como acabamos de decir, si es un funcionario público de cualquier administración, será servicios especiales. Y lógicamente la responsabilidad civil y penal del presidente del Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial, pues se dilucidará, digamos, por el propio tribunal, de acuerdo con los trámites que establece la ley para los magistrados del Tribunal Supremo. Funciones, pues básicamente pues las de siempre, ¿no? Las que corresponden a un presidente de juzgado o tribunal: ostentar la representación del Consejo, convocar y presidir las sesiones, fijar la orden del día, proponer al Pleno las cuestiones que estime oportunas, podemos seguir leyéndolas, pero yo creo que eso es mejor, como digo, no cansar.
¿vale? Entonces sí que es importante cómo se designa, cómo se nombra y un poco las condiciones que se necesita para ejercer este cargo. Bueno, Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, pues lógicamente estará asistido, el presidente estará asistido pues por un director de gabinete nombrado y cesado libremente por él. Básicamente este cargo de director de gabinete de la presidencia tendrá que ser un magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos necesarios para ser magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, auxiliará al presidente en sus funciones, etcétera. Bueno, esto, si queréis, un poco las características que tiene que tiene que tener el director de gabinete, ¿no? Mucho más no. Y aquí tenemos un pequeño esquema, ¿eh? Y aquí ya pasamos, si queréis, al vicepresidente del Tribunal Supremo. Fijémonos bien que aquí no dice y del Consejo General del Poder Judicial, porque no es lo mismo. El presidente sí, el presidente es el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. El vicepresidente hay uno en el Tribunal Supremo y otro en el Consejo, que son distintos. ¿Vale? Esto sería un poco lo que tendríamos que tener en cuenta. En el primer pleno ordinario del Consejo, posterior a la elección de presidente del Tribunal Supremo, se deberá elegir vicepresidente. Será nombrado por mayoría de 3/5, tiene que tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y tener los requisitos para ser presidente de sala del mismo. Y se realizará a propuesta del presidente. Categoría de magistrado del Tribunal Supremo, presidente de sala, que son 3 años, y estar en servicio activo. Entonces esta persona, vicepresidente del Tribunal Supremo. Bueno, no tiene mucho más. Deberá comunicarse a los vocales en 7 días, mayoría de 3/5, y lo que nos dice aquí es, de no alcanzarse la mayoría absoluta en la votación, el presidente del tribunal deberá efectuar una nueva propuesta al presidente. ¿Vale? Vale, pues sería un poco la idea que tendríamos que tener en cuenta. Funciones, el catálogo de siempre. Ejercerá las funciones de cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo en los casos legalmente previstos. Aquí hay una pequeña discusión, pero bueno, eh, en en el último rifirrafe se decidió que el vicepresidente del Tribunal Supremo sustituyera al presidente del Tribunal Supremo y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial sustituyera en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, como digo, lo que dice la ley es esto. Situación administrativa. Lógicamente, esta persona está en servicio activo. Es un magistrado del Tribunal Supremo con las condiciones para ser presidente de sala, elegido vicepresidente del Tribunal Supremo y está realizando su función, su trabajo en el Tribunal Supremo, un servicio activo. Responsabilidad civil y penal, lógicamente, ante el Tribunal Supremo. ¿Vale? Entonces, vicepresidente del Tribunal Supremo. Repito, no es lo mismo que, o sea, no es al mismo tiempo también del Consejo General del Poder Judicial. Y otros órganos del Consejo General del Poder Judicial, básicamente aquí nos fijaríamos en las comisiones, las comisiones que denominamos las comisiones orgánicas o de la ley orgánica, que serían estas 5 que tenemos aquí, y hemos de saber quién las componen y básicamente cuáles serían las funciones mínimamente de las mismas. Como vemos, está en rojo la comisión de calificación porque ha sido introducida recientemente. Serían la comisión permanente, la comisión de calificación, la comisión disciplinaria, la comisión de asuntos económicos y la comisión de igualdad. Hay otras comisiones, pero están en los reglamentos, que esas no las estudiaremos, ¿no? Entonces, básicamente, los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría absoluta, es decir, en estas comisiones el, el acuerdo para que salga adelante tiene que ser adoptado por mayoría absoluta de modo general, excepto que la ley disponga otra cosa, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a ver entonces un poco el pleno, tiene todas estas funciones.
y las comisiones. El pleno, sesión ordinaria una vez al mes y sesión ordinaria. Aquí sí nos fijamos mucho en esto. Quórum necesario para la válida constitución del pleno. Para poder, el pleno tiene que tener el siguiente quórum o los siguientes número de vocales. Para proceder a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo será necesaria al menos 12 vocales. Y para los demás casos será necesario al menos 10 vocales y el presidente. Si no están este número de vocales, en el caso del presidente, no habría el quórum suficiente para adoptar decisiones. Esta parte sí hemos de recordarla. Y ahora pasemos, si queréis, a las comisiones, ¿no? ¿Qué me fijaría yo aquí? ¿Quién las componen? Básicamente la comisión permanente. La comisión permanente, las comisiones se eligen anualmente, y estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, y 7 vocales, 4 del turno judicial, 3 del turno de juristas. Esta sería la cuestión que tenemos que tener en cuenta, efectos del test. Funciones, pues básicamente preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo, etcétera, ¿no? La comisión permanente es la más importante del Consejo. Velar por la ejecución exacta de los acuerdos del Pleno, decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean competencia del Pleno. Carácter, digamos, íntegramente reglado es lo contrario a los que tienen carácter discrecional. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, se convoca una plaza para cubrir el juzgado de primera instancia número 7 de Córdoba. Muy bien, pues ahí, ¿quién la pide? De entre todos los que la pidan, el más antiguo cubre esa plaza, no tiene ninguna especialidad. ¿Vale? Entonces, un nombramiento arreglado. La ha pedido don fulanito, doña menganita, don y doña. Muy bien, ¿quién es el más antiguo de todos estos? Pues este. Lo mismo que sucede cuando un concurso genérico para el resto de funcionarios. Se pide la plaza del juzgado número 3 de Benidorm. ¿Quién la ha pedido? Este y este. ¿Quién es el más antiguo? Este. Aquí hay alguna peculiaridad, si tiene valenciano, si no tiene valenciano, etcétera. Puede también tener alguna peculiaridad en esos nombramientos. Si, por ejemplo, es un juego de violencia sobre la mujer, tiene el curso de especialización, no lo tiene, pero eso no es, o sea, eso es verlo, lo tiene o no lo tiene, no es discrecional, no es de valoración, como antes apuntábamos a preguntas de la compañera. Ahí no hay nada que valorar. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Vale? Estos son los nombramientos reglados. Los discrecionales son cuando sale la plaza de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, de Extremadura. Entonces ahí sí, porque ahí hay que valorar un poco la experiencia, el currículum, el reconocido prestigio. Y como antes decía, bueno, este señor ha escrito pues estos 2 libros que son así de gordos, pero es que este ha escrito este que es más delgadito, pero que tiene más. Bien. Yo creo que nos estamos entendiendo todos. Nada, simplemente leerlo. Comisión de calificación. Como digo, es nueva, no nueva en su funcionamiento, sino en su regulación en la ley orgánica. Estará integrada por 5 vocales, 3 del turno judicial y 2 del de juristas. Anualmente se eligen estas personas, ¿no? Y básicamente sus funciones es lo mismo, calificar e informar pues, sobre los nombramientos de competencia del Pleno. Pues hacer una pequeña criba, pues esta persona tiene tal cosa, este otro tal, esta otra tal, ¿vale? Entonces es importante las funciones y quienes la componen. Fijémonos que siempre hay diferencias entre vocales del turno judicial y del no judicial. La comisión disciplinaria, pues lo mismo, ¿no? 4 del turno judicial, 3 del turno de juristas. Lógicamente, los expedientes disciplinarios, resolver los expedientes disciplinarios. Y para eso cuentan con un magistrado que se llama el promotor de la acción de la justicia, que mientras esté nombrado tiene categoría de magistrado del Tribunal Supremo, que básicamente, pues el promotor de la acción disciplinaria, creo que he dicho de la justicia, ¿no? Promotor de la acción disciplinaria, recepción de quejas sobre funcionamientos de los órganos judiciales, recepción de denuncias,
¿eh? Será nombrado por el Pleno y su mandato coincidirá con el del Consejo, ¿vale? Aquí está lo que yo quería buscar. Habrá una convocatoria provisión entre magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial. Mientras esté nombrado, tendrá la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, mayoría absoluta. Y si nadie la obtuviera, en una segunda votación, mayoría simple, el que nombre más número de votos. Servicios especiales, sería digamos, su situación administrativa, y solo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes. Entonces, esto sí que es lo que más se preguntan. Luego las funciones pues son, lógicamente, la exigencia de responsabilidad disciplinaria por el mal funcionamiento de los órganos judiciales. ¿eh? Ya he dicho, consideración de magistrado del Tribunal Supremo, etcétera, ¿no? Y una cosa que sí que tendremos que recordar, pese a que este promotor de la acción disciplinaria, digamos, pertenece pues, a la comisión disciplinaria, los recursos que se produzcan contra sus decisiones serán resueltos por la comisión permanente, no por la comisión disciplinaria, por la comisión permanente. Que sería otro dato en el que hemos de fijarnos. ¿Vale? Y ya la Comisión de Asuntos Económicos. La Comisión de Asuntos Económicos, 3 vocales. Aquí ya no se dice si es de procedencia judicial o procedencia de juristas, con la asistencia de todos sus componentes. Y corresponde, bueno, pues la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que les sean encomendados por el Pleno. ¿eh? Y la Comisión de Igualdad. Elegir anualmente, todas anualmente, y atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esto es ya en todas las comisiones y en todos los órganos, ¿no? Eh, digamos, a los componentes de la Comisión de Igualdad, y designará a su presidente de entre los 3 vocales. Luego tiene 3 vocales. ¿eh? Deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. Claro, si son dos, si solo van dos, pues, y no hay acuerdo, pues tendrá que venir el tercero a dirimirlo con, con la, con la asistencia de todos sus componentes, y básicamente asesora al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes en relación con la igualdad entre mujeres y hombres. Esto sería un poco la idea, ¿no? Y ya el resto serían los órganos técnicos y personal. Órganos técnicos, bueno, pues lógicamente, pues el gabinete técnico, la escuela judicial, el centro de documentación judicial, etcétera, ¿no? Y como personal, el Consejo General del Poder Judicial pues tiene el cuerpo de letrados propio, pero también tiene cuerpos de letramientación de justicia, cuerpo de gestión, cuerpo de tramitación y cuerpo de auxilio judicial, que podrán prestar sus servicios en el Consejo General del Poder Judicial, pues como prestan en cualquier juzgado, o en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, o en el Juzgado de Paz pues donde queráis. ¿Vale? O sea, están servidos por personal, digamos, de la Administración de Justicia, y tienen un cuerpo de letrados propio, del propio Consejo. No hay mucho más. ¿Vale? Aquí tendríamos entonces un pequeño esquema de lo que acabamos de comentar. Los esquemas aquí ya son un poco más grandes, porque tienen que recoger todas estas cosas, ¿no? Y ahora pasemos ya, si queréis, a la jurisdicción, que sería el tercero de los epígrafes. La jurisdicción, jueces y magistrados, aunque ya la hemos venido tocando, ¿no? Jurisdicción, bueno, pues básicamente aquí citamos, esto son cuestiones de índole teórica, que yo creo que una simple lectura, porque en los test se suelen preguntar datos, ¿no? Potestad jurisdiccional, ya hemos hablado de ella, es una manifestación del Poder Judicial ejercida por jueces y magistrados para asegurar su independencia, ¿no? Bueno, jurisdicción es única, ya lo he dicho un montón de veces, y se ejerce por los juzgados de tribunales con 4 órdenes jurisdiccionales. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, haciendo juzgar, o sea, juzgando y haciendo juzgar lo juzgado, corresponde en exclusiva, también lo hemos dicho, a los jueces y tribunales.
integridad de los jueces y magistrados, no pueden hacer más funciones que las estrictamente, digamos, jurisdiccionales y alguna otra que les encomienda la ley, como por ejemplo la del registro civil, que como todo el mundo sabe, en virtud de la ley 20/2011 ya están perdiendo esa competencia, ¿no? Y bueno, una simple lectura. Sí que este cuadro, para el que no lo sepa, aunque yo creo que esto lo sabe ya todo el mundo, la organización jurisdiccional tendríamos al Tribunal Supremo con 5 salas, civil, penal, contencioso administrativo, social y militar, recordemos, la Audiencia Nacional con 4 salas, penal, social, contencioso administrativo y sala de apelación, también sala de apelación penal. ¿Eh? Los TSJ con sala de lo civil y penal, que es una sola, sala de lo contencioso, sala de lo social, y las audiencias provinciales que no tienen salas, sino secciones, civiles y penales. ¿Eh? Alguna sección mercantil puede haber, pero una sección mercantil sería una sección civil especializada. Y luego tendríamos juzgados de ámbito provincial, de ámbito partido judicial y de paz. Paz, municipio, partido judicial, primera instancia, instrucción, violencia sobre la mujer, todos los demás provinciales. Los juzgados provinciales están servidos por magistrados. Todos estos jueces que hay por todos estos, de aquí hacia arriba, de ámbito provincial hacia arriba, tienen la categoría de magistrado. ¿Vale? Organización jurisdiccional, pues un poco es el cuadro que acabo de decir, ¿no? Y la organización gubernativa, pues también la he comentado, porque claro, es que esto está todo, bueno, pues mezclado, ¿no? Que sería el Consejo de Poder Judicial en la cúspide, las salas de gobierno del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, los TSJ, Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decano. Los jueces decano. Cada partido judicial hay un juez decano. Luego veremos cómo se nombran. Pues son por elección o los más antiguos del escalafón. No tiene mucho más. Juez decano que resuelve pues aquellas cuestiones de funcionamiento no jurisdiccional del edificio judicial, si bien es verdad que puede adoptar funciones jurisdiccionales como juez decano en aquellos asuntos cuya urgencia lo requiera. ¿eh? Pero es el que resuelve, por ejemplo, el reparto de asuntos, es el que resuelve aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad de los edificios judiciales. Por ejemplo, han tenido mucha intervención cuando la pandemia, cómo se accede, cómo se accedía en aquellos momentos a los edificios judiciales, un poco lo que es la organización gubernativa del edificio judicial o del Tribunal Supremo, es decir, del edificio propiamente dicho, ¿no? El Tribunal Supremo, lógicamente, no es un juez decano, pero entendéis lo que quiero decir, funcionamiento de la oficina. Repito, sí que es verdad, y lo hicieron una vez una pregunta, ¿podrá el juez decano adoptar alguna función jurisdiccional? Y la respuesta era, en los asuntos que no estén repartidos, si la urgencia lo requiere, sí. Lo comentaré un poco más adelante. Jurisdicción ordinaria, jurisdicciones especiales, yo creo que no lo voy a repetir, ¿no? Jurisdicción ordinaria, la de los órganos judiciales que estamos viendo, y las jurisdicciones especiales, pues ya las he dicho, la militar, la constitucional, Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿no? Tribunales internacionales, aquí entra un funcionamiento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo. Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también. ¿no? Evidentemente, España tiene suscritos tratados pues, con las principales organizaciones internacionales. ¿no? Consecuente, pues el Tratado de Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues, lógicamente, implica que en algunos asuntos de su competencia se reconoce la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿no? Y el Poder Judicial en las comunidades autónomas, bueno, pues aquí ya sabemos que la justicia está transferida a las comunidades autónomas. Pero cuidado, porque aquí ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que lo que se puede lo que se puede transferir a las comunidades autónomas es la administración de la administración de justicia. Es decir, no pueden ser transferidos ni la carrera judicial ni la carrera fiscal. Todo lo demás, sí. El cuerpo de letrados de la administración de justicia puede ser transferido, sí.
¿Está transferido? No. ¿Entendemos lo que quiero decir? El legislador ordinario optó por no transferirlo, pero el Tribunal Constitucional solo dijo no pueden ser transferidos ni los jueces ni los fiscales. Entonces, en algunas comunidades autónomas, no en todas, pues están transferidas pues los médicos forenses, todo el personal de los cuerpos especiales y los funcionarios de los cuerpos, perdón, de los cuerpos generales, que serían los gestores, los tramitadores y los auxilios. ¿Eh? Entonces aquí un poco lo que nos dice esta ley: pueden ser transferidos los medios materiales, el personal de la Administración de Justicia, a excepción de los secretarios judiciales, porque el legislador ordinario optó por no transferirlos, y los funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, y médicos forenses y personal laboral. ¿Vale? Y la organización y funcionamiento, bueno, pues lógicamente están transferidas las competencias en cuanto a edificios judiciales, en cuanto a sistemas informáticos, en todo este tipo de cuestiones. El horario, jornada de trabajo, siempre dentro de las 37 horas y media que de momento marca la normativa general. Y la planta y la demarcación judicial, pues lógicamente ya hemos hablado de ella: planta, número de miembros de la carrera judicial que sirven en una determinada demarcación, y demarcación pues es el ámbito geográfico donde se encuentran esos tribunales. Por ejemplo, la demarcación podría ser un municipio, juzgado de paz, una provincia, audiencia provincial, etcétera, ¿no? Diferenciación entre juzgado y tribunal: el juzgado es un tribunal unipersonal. Es un tribunal, pero servido por una sola persona con la categoría de juez o magistrado. El tribunal, pues, es un órgano colegiado, servido al menos por 3 magistrados. Pueden ser más, 5 siempre en número impar. 5, 7 en algunos supuestos establece la ley, o el pleno entero del tribunal. ¿Vale? Planta y demarcación, ya lo he comentado, creo, ¿no? Bueno, como digo, una simple lectura. Los órganos, perdón, los órdenes jurisdiccionales: el orden civil, conflictos de derecho privado, civil y mercantil, aunque ahora, por ejemplo, tiene toda la familia, ¿no? Toda la parte de familia, ¿eh? Que no es tanto de derecho privado. Penal, causas y juicios criminales, pleitos en el orden civil, causas en el orden militar, ¿eh? Perdón, en el orden penal, sabiendo lo de la militar. Pleitos en civil, pleito, causa en penal, ¿no? Contencioso administrativo, pues lógicamente son los expedientes administrativos cuando se recurren, pues van al orden jurisdiccional contencioso administrativo, ¿no? Estudiaremos en su momento, y al orden jurisdiccional social, que dilucida aquellas controversias entre empleados y sus empleadores, y también en materia de seguridad social, ¿no? Como veis, fácil, ¿eh? Conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia, yo creo que lo hemos visto ya, ¿no? Ya no lo voy a repetir porque lo hemos comentado, ¿eh? Conflictos de jurisdicción entre órdenes jurisdiccionales y la administración, entre órganos jurisdiccionales ordinarios y los militares, yo creo que esto lo recordáis, ¿verdad? Conflictos de competencia y cuestiones de competencia, ¿eh? Lo veremos también más adelante, echarle un vistacillo. Y ya un poquito, para concluir prácticamente lo que es la carrera judicial. También la he ido mencionando, ¿eh? La carrera judicial, que está compuesta por 3 categorías. 3 categorías que serían magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez. Y luego hay una serie de personas que no pertenecen a la carrera judicial, pero sí que realizan funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, los jueces sustitutos. Los jueces sustitutos son jueces interinos. Una persona finaliza su título en Derecho, se inscribe en la bolsa, y si la nombran es juez sustituto. Ya está, como puede ser funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial interino, ¿eh? Luego tendríamos los magistrados suplentes. Aquí tendríamos de 2 tipos: aquellos que no son integrantes de la carrera, no integrantes en la carrera judicial, que son nombrados por la sala de gobierno
del tribunal correspondiente por un año. ¿eh? Eh, por ejemplo, profesores de universidad, lógicamente abogados y procuradores no pueden ser, pues tienen compatibilidad. Profesores de universidad, de hecho, algunos hay, lo que pasa es que como pagan poco, pues no. ¿eh? Profesiones jurídicas o docentes, siempre que no tengan incompatibilidad para eso. Entonces, magistrados suplentes no integrantes de la carrera judicial y magistrados suplentes integrantes de la carrera judicial. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si hay alguna ausencia que no sea prolongada en un juzgado, puede ser cubierto por el juzgado de al lado, por el juez del juzgado de al lado. Todos los jueces y magistrados tienen ya designado un sustituto o un suplente. Si el juez del número 10 se pone malo, por ejemplo, lo sustituye el de 9. Y si el del malo es 9, el 8, y el 8 el 7, y así, dando una vuelta, sustituyéndose entre sí. Estas serían las sustituciones normales. Siempre es así, no puede haber un juzgado sin juez. Si este juez está malo o no ha podido venir hoy porque está de vacaciones, hay un juez que lo sustituye. Esos serían entonces los sustitutos. Pero también hay una especie de bolsa en donde se pueden apuntar aquellos magistrados pertenecientes a la carrera judicial para realizar suplencias. Es decir, yo soy el magistrado del juzgado de primera instancia número 3 de Alicante y mi juzgado va estupendamente, pues se exige también, y va estupendamente. ¿Podría yo además apuntarme para ser magistrado suplente, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Alicante? La respuesta es sí. Lógicamente eso es retribuido. Por eso se distingue magistrados suplentes no pertenecientes a la carrera judicial, que son interinos, o que son profesores de universidad, pues el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de no sé dónde, pues puede ser magistrado suplente. Y luego están los magistrados suplentes pertenecientes a la carrera judicial, que son estos que yo digo. Es decir, aquel que, además de su juzgado, pues también hace pues, suplencias pues, cuando un magistrado de la audiencia provincial, pues por ejemplo, se pone enfermo, se le sustituye, ¿vale? Personas que sin ser, en este caso sí pertenecen, pero vamos, sin ser pertenecientes a la carrera judicial, ejercen funciones jurisdiccionales. Los sustitutos, los suplentes no pertenecientes a la carrera judicial, etcétera. Los jueces de provisión temporal que ya no existen, la ley los regula todavía, pero ya no se nombra ningún juez de provisión temporal. Hace unos años, si os digo, a lo mejor 20, todavía se nombraban, ya no se nombran, pero siguen en la ley. Y los jueces de paz. Y los jueces de paz cada vez con menos competencias, pero sí que realizan alguna función jurisdiccional mínima, sin pertenecer a la carrera judicial. ¿Vale? Entonces, tres categorías: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo, y personas que sin pertenecer a la carrera judicial ejercen como jueces. Ingreso en la carrera judicial, pues esto es muy sencillito, ¿no? Digamos que hay varias formas de acceder. La normal sería la oposición libre, es decir, una persona finaliza su titulación en Derecho, esto sí tiene que ser en Derecho, lógicamente, prepara la oposición, se presenta, y aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que las oposiciones son las mismas para jueces y para fiscales. Y una vez aprobada la oposición, el aspirante, el opositor aprobado, decide si quiere ingresar en la carrera judicial o quiere ingresar en la carrera fiscal. Por eso digo que las categorías están absolutamente asimiladas, ¿no? Carrera judicial, carrera fiscal. No hay más, en virtud del número de plazas. Sería un poco la idea. La misma oposición, el mismo examen, y luego se decide si se entra en una carrera u otra. Y en virtud de eso se hace el curso. Hay un curso obligatorio. La reserva de plazas es el 5%. Fijémonos que esto cambia, porque para los cuerpos generales es el 7%, pero aquí, como no se ha modificado,
como no se ha modificado la ley, pues sigue con el 5%. Es una ley orgánica de minusvalía del 33% superior. Esta sería la oposición libre. Y luego, que aquí simplemente un poco lo mencionamos, la vía de concurso. Básicamente, lo que se dice aquí es de cada 4 plazas que se produzcan en la carrera judicial en la categoría de magistrado, de cada 4 plazas, una de ellos será cubierta por juristas de reconocido prestigio, nuevamente, con al menos de 10 años de ejercicio profesional, que tendrán que hacer el curso. Entonces, si se producen 100 plazas en la categoría de magistrado, de esas 100 plazas, 25 serán cubiertas por estos juristas de reconocida competencia, abogados, profesores de universidad, todo tipo de profesiones jurídicas que demuestren su reconocida competencia y al menos 10 años de ejercicio profesional. Y entran directamente sin examen al curso para magistrados. ¿eh? Bien, de este turno, de estas 25 plazas en el ejemplo que estamos poniendo, un tercio, que sería en este caso 8, se reservan para letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría. ¿Vale? Esta sería la vía de concurso. Repito, de cada 4 plazas, luego lo estudiaremos la semana que viene con un poco más de detenimiento, de cada 4 plazas que se producen en la categoría de magistrado, una de ellas es cubierta por una de estas personas, jurista de reconocida competencia con al menos 10 años de ejercicio profesional. Y un tercio de estas plazas se reservan para letrados de primera o segunda categoría. Y también existe un quinto turno, que es el de acceso al Tribunal Supremo. En este caso, en lugar de ser 4, son 5. Por eso aquí se le llama el cuarto turno y aquí se le llama el quinto turno. Y por este quinto turno se accede mediante un concurso de méritos que convoca el Consejo General del Poder Judicial a las diferentes salas del Tribunal Supremo, juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional. 10 años de ejercicio profesional para magistrado, 15 años de ejercicio profesional para magistrado del Tribunal Supremo. Estas personas no tienen que hacer el curso y se les reconoce 15 años de antigüedad a todos los efectos. Los del cuarto turno sí que tienen que hacer el curso. Los del quinto turno no. 15 años de antigüedad a todos los efectos porque se les exigen 15 años para entrar. Bien, catedráticos de universidad principalmente y notarios, juristas de un prestigio importante. ¿Vale? De hecho, podría poner algunos ejemplos y los ejemplos que yo pondría sí son personas de reconocida prestigio, de reconocida competencia. ¿Vale? Bien, y ya tendríamos por último una forma de ingresar también directamente, que serían a las salas de lo civil y penal de los TSJ, de los Tribunales Superiores de Justicia. En estas salas, una de cada 3 plazas se cubrirá con un jurista de reconocido prestigio, con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Se accede directamente como magistrado de la sala civil y penal del TSJ, nombrados a propuesta nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, elegidos de una terna presentada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. Estos magistrados pues pueden ser adscritos a otras secciones, ¿no? De los que sean especialistas. Por ejemplo, si entra un señor que es especialista en contencioso administrativo o entra una señora que es especialista en el orden social, podrían ser adscritos a las otras salas. Entonces, estas serían, digamos, las formas de acceso a la carrera judicial. ¿eh? La vía de oposición, que es la normal, y luego la vía de concurso con un cuarto turno, con un quinto turno, cuarto turno para magistrado, quinto turno para magistrado del Tribunal Supremo y
la vía de acceso directa a las salas de lo civil y penal de los TSJ, que es lo que se llaman los magistrados autonómicos. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Tengo un vídeo que está por ahí pululando, me parece que está en abierto, no lo sé, si no os lo pasaré. Eh, pero hay que modificarle una cosa que aquí la tenemos modificada, en el vídeo no, si lo edito otra vez se lo pondré en una leyenda, ¿no? Tribunal de oposición y curso teórico práctico, esto lo leemos, ¿vale? Traslados, ascensos, situaciones administrativas, esto ya quizás no tiene mayor importancia. Lo que sí podríamos pararnos un poco es en los HAT. ¿Eh? Los HAT, porque no se sabe muy bien lo que son, están por los juzgados y a veces pues, nos los confundimos. Y no conviene hacerlo, sobre todo a aquellas personas que están o trabajamos con ellos. ¿Eh? Los HAT son jueces de carrera, lo primero que tengo que decir. Jueces de adscripción territorial, pero es una persona que ha sacado su oposición y es juez, no es juez sustituto, es juez de carrera. Entonces, en cada Tribunal Superior de Justicia y para el ámbito territorial de la provincia se crearán las plazas de jueces de adscripción territorial, HAT, que determine la ley de demarcación y planta. Ejercerán funciones jurisdiccionales en plazas que se encuentren vacantes o en aquellas que su titular esté ausente, por ejemplo, porque está enfermo, por ejemplo, porque está embarazada. Entonces, una persona que, o un permiso de paternidad, en consecuencia, ese juzgado va a estar sin, sin titular, y entonces nombran a un HAT. Están a disposición del presidente del TSJ. A veces incluso también están en algunos juzgados de forma excepcional como refuerzo. Entonces, por eso digo que los confundimos porque son gente muy joven y bueno, a veces se confunde uno, pero repito, son jueces de carrera. ¿Eh? ¿Vale? Eh, bueno, dice, cuando un juez de adscripción territorial desempeñe funciones de sustitución, le hará siempre con plenitud de jurisdicción y también les corresponderá asistir a las juntas de jueces, es decir, son jueces con todas las de la ley, por decirlo de alguna forma. La excepcionalidad, por eso lo pongo aquí en negrita, solo podrán realizar funciones de refuerzo en estos dos supuestos, cuando todas las plazas del ámbito territorial del TSJ estén cubiertas y por tanto no tengan dónde estar ubicados, ¿no? Y previa aprobación del Ministerio de Justicia que se podrá oponer por razones presupuestarias. ¿Vale? Entonces, nada, simplemente lo leemos, conocer la existencia de estos HAT, jueces de adscripción territorial, y eso, que son jueces recién salidos de la escuela judicial, normalmente, por eso digo, son gente muy joven, la mayor parte chicas, y que son jueces de verdad, y que están en los juzgados a falta de una plaza definitiva. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces los políticos se llenan la boca, vamos a crear 100 juzgados y convocan 100 plazas de jueces. Muy bien, pero luego resulta que no crean los juzgados porque crear un juzgado pues cuesta bastante pasta. Entonces no los crean y entonces estas personas que están realizando su función a lo mejor de sustitución, excepcionalmente de refuerzo, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues entonces lo de los HAT. Y un poco lo que antes, abundando un poco en lo que antes decíamos, ¿no? Ascensos en la carrera, cómo se llega una vez que una persona aprueba su oposición, es juez, ¿cómo asciende? Pues es muy fácil. ¿Eh? Lo vemos aquí. Ya un poco lo he ido apuntando antes. El criterio de antigüedad. De cada 4 vacantes que se produzcan en la carrera, en la categoría de magistrado, 2 vacantes se darán al lugar al ascenso de jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón y que hayan prestado servicio durante 3 años en la categoría de juez. Es decir, un señor, una señora, aprueba su oposición, está en un juzgado sirviendo de juez, y por orden de antigüedad, cuando tenga 3 años en la categoría de juez, empieza el ascenso a magistrados. 4 años por ahí sería ya magistrado, que hayan prestado servicios al menos
durante 3 años en la categoría de juez y que tengan el mejor puesto en el escalafón, ¿vale? La tercera vacante es la que se denomina vacante de especialistas, por medio de pruebas selectivas para el orden jurisdiccional civil o penal o especialización en los órdenes contencioso, administrativo, social, violencia sobre la mujer, etc. Es la denominada vacante de especialistas. Y aquí se nos dice lo siguiente, ¿eh? Son jueces que tienen digamos, la oposición de juez, están digamos, prestando servicios en un juzgado y además hacen estos cursos de especialización. En consecuencia, podrían acceder a la categoría de magistrado con solo 2 años de servicios efectivos en las respectivas carreras, bien la carrera judicial, bien la carrera fiscal. Dicho de otro modo, un señor, una señora, es un juez que acaba de aprobar su oposición, la mandan a un juzgado, pero bueno, le gusta el contencioso administrativo, le gusta el orden jurisdiccional social, hace los cursos de especialización para el orden social, para el orden contencioso administrativo, violencia sobre la mujer, especialización en civil y penal, como acabamos de ver, y entonces ascendería a magistrado con solo 2 años de servicios efectivos en la carrera. Esto puede ser de la carrera judicial y también podría un señor que es fiscal, pues hace lo mismo, abogado fiscal, que sería la categoría más baja de la carrera fiscal, realiza las pruebas estas de especialización y entra en la carrera judicial con la categoría de magistrado. Entonces, 2 vacantes por antigüedad, la tercera vacante de especialistas y la cuarta vacante, ya la hemos comentado, concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional, que superen el curso de formación en la escuela judicial. Un tercio de estas para letrados de primera o segunda categoría. ¿Vale? Los especialistas en derecho foral, que serían los magistrados autonómicos, que también hemos comentado. Estos entran directamente a las salas de lo civil y penal de los TSJ siempre que tengan 10 años de ejercicio profesional en una comunidad autónoma. Esta plaza se creó para aquellos que tienen especiales conocimientos en derecho foral, lo que pasa que hay comunidades que no tienen derecho foral. Y ya hemos comentado también el acceso a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. ¿Cómo se accede a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo? Pues también es muy sencillo. De cada 4 vacantes que se produzcan en la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, 2 serán por turno de antigüedad. 2 que hubieran accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de dónde está la antigüedad, aquí. Este es el punto B, sería el turno de antigüedad. Aquellos que pues, han estado 3 años, han ascendido a magistrados y ahora pues están 10 años en la categoría de magistrados y pueden acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. ¿Vale? Sería el turno de antigüedad. 2 por el turno de antigüedad. 2 por el turno de especialistas. ¿Vale? 2 magistrados que hubieran accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas en el orden civil, penal o que las aprueben estando en esta categoría, magistrados especialistas, y en este turno se exigirán 20 años en la carrera y solo 5 en la categoría. Lo que se ha modificado son estos 20 años, antes eran 15. ¿Vale? Por eso digo, si veis el vídeo, recordad, si lo edito de nuevo le pondré una leyenda. Cuidado, que esto se ha modificado. Ahora son 20 años en la carrera y 5 en la categoría. ¿Vale? Aquí 10 años en la categoría y no menos de 15 en la carrera. ¿Vale? O sea, es un poco la idea. Y el quinto turno, perdón, pues ya os lo he comentado, es para aquellos juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional y que pasan directamente a magistrados del Tribunal Supremo
reconociéndose a todos los efectos 15 años de antigüedad sin necesidad de realizar el curso, porque los del cuarto turno sí que tienen que realizar el curso. ¿Vale? Situaciones administrativas, pues lógicamente situación de servicio activo, situación de servicios especiales, situación de excedencia voluntaria, situación de como cualquier otro funcionario. En este aspecto, los jueces, la carrera judicial, la carrera fiscal son funcionarios, ¿eh? Es decir, en el aspecto crematístico, pues cobran un sueldo, trabajan por un sueldo y demás. En el aspecto funcional, lógicamente son pues un poder del Estado, ¿eh? Tienen potestad jurisdiccional. ¿Vale? Y ya honores, tratamientos de jueces y magistrados, pues esto es muy sencillo. Los jueces tienen tratamiento de señoría, los abogados fiscales tienen tratamiento de señoría, los magistrados tienen tratamiento de señoría ilustrísima, los fiscales tienen tratamiento de señoría ilustrísima y los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales de sala del Tribunal Supremo, excelentísimo, excelentísimo señor, excelencia. ¿Vale? Entonces sería un poco la idea, ¿no? Y como lógicamente lo pone la ley, pues yo lo digo. Pero sí que es verdad que en los escritos sí que se mantiene, sí que, y en las vistas, se mantienen estos tratamientos.